¿Qué se puede decir de aquello que estuvo antes de que el tiempo comenzara? ¿Cómo hablar de un verbo que, sin dejar de ser Dios, se inclinó y formó un cielo y una tierra? Estas preguntas no son meras curiosidades, son la llave que abre la comprensión de quién es Jesús y de por qué su obra recoge y supera toda historia humana. Hoy nos proponemos mirar juntos ese misterio, la preexistencia del Hijo, su gloria compartida con el Padre y las consecuencias de esa verdad para la creación, para la caída que vio la edad antediluviana y para la esperanza que se nos ofrece en la redención. Si te quedas hasta el final de esta reflexión, recibirás una exhortación y una oración que te ayudarán a responder personalmente a lo afirmado aquí. Suscríbete y activa las notificaciones si deseas recibir más exposiciones como esta. Deja un signo de que esta enseñanza te ha sido de bendición. Y aconteció pues que el escritor del cuarto evangelio encendió su palabra con una afirmación que corta el aire. En el principio ya estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No se trata de una metáfora elegante, sino de una confesión teológica que orienta todo el resto de la Escritura. Antes de la tierra, antes de los mares, antes de que existiera el tiempo medido por el sol y la luna, aquello que llamamos Hijo moraba en la gloria del Padre. Esa preexistencia no es mera existencia, es comunión, honor, autoridad compartida. En ella se asienta la garantía de la creación misma. Por él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol. La obra creadora brota de su palabra y de su poder. Al leer estas páginas, conviene sostener dos verdades simultáneamente: la majestad trascendente de Cristo y su humildad encarnada. La primera se muestra en títulos que el Apocalipsis no vacila en proclamar: Alfa y Omega, principio y fin, Señor de la historia. La segunda se encarna en el asombro de la cruz. El que existía en la gloria se avino a tomar la fragilidad de un cuerpo humano, a ser probado y a someterse a la muerte. La tensión entre gloria y humillación no es contradicción, sino el camino por el cual la elección divina despliega su plan: elegir y redimir mediante la sangre del Cordero. Al imaginar la eternidad previa, hay imágenes que nos ayudan. Una sala de trono donde la luz no proviene de astro alguno, sino de la presencia misma del que sostiene todas las cosas. Voces como muchas aguas que proclaman justicia. Ancianos que se postran no por temor vano, sino por reconocimiento. Estas imágenes, aunque limitadas, señalan realidades. El Hijo comparte la gloria y ejerce autoridad que ninguna criatura puede usurpar. Cuando Pedro y Juan escriben sobre ángeles y potestades, nos advierten que el espacio espiritual está poblado y que dentro de esa población hubo resistencia, ángeles que no permanecieron en la pureza del servicio y que por su rebelión sufrieron juicio. Es doctrina clara en las epístolas. Hay veredictos ya pronunciados para aquellos que abandonaron su lugar. Consideremos ahora el mundo anterior al diluvio. El relato de Génesis registra una frase inquietante: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. El texto añade la presencia de los Nefilim en aquellos días, seres de renombre. No transformaremos esas líneas en fábula ni en especulación sensacionalista. La trataremos como testimonios que apuntan a una corrupción profunda, la mezcla indebida entre lo celeste y lo humano, que introdujo violencia y quebrantamiento en la creación. El resultado fue el lamento del Creador, que vio que la maldad humana se multiplicaba y que la inclinación del corazón era inclinación hacia la violencia. Ante ello, el juicio divino se manifestó en forma del diluvio, y la providencia salvadora se ejerció en el arca. Noé y su familia fueron preservados, como se afirma en el texto, para rehacer el curso de la historia humana según la voluntad de Dios. No obstante, el juicio sobre criaturas caídas y la preservación de los justos nos recuerdan una verdad mayor: la soberanía del Padre que elige y actúa. Pablo, en su carta a los Efesios, teje esta realidad en términos de elección antes de la fundación del mundo. La elección no es capricho frío, sino propósito que culmina en la reconciliación por medio de la sangre de Cristo. El plan redentor contempla la caída, la historia caída de la carne, y la respuesta de Dios es una obra que restaura.
De esta perspectiva, la encarnación no es una sorpresa improvisada, sino la ejecución del propósito eterno, que en Cristo toda la familia en los cielos y en la tierra sea reunida. Un joven discípulo, sentado junto a un anciano en la puerta del templo, preguntó una vez, ¿cómo puede un hombre, por mucha fe que tenga, comprender la eternidad? El anciano respondió con voz quedamente firme, no entiendes la eternidad como añades horas a un día, la entiendes contemplando a aquel que sostiene todas las horas. El hombre no penetra la eternidad se inclina hacia el hombre, y él lo hace para que el hombre no perezca. Diálogos así, breves y humildes, acogen la verdad sin pretender agotar el misterio. Si repasamos el libro de Job, hallamos un contraste intencional. El hombre cuestiona, Dios responde con interrogantes, que muestran la incapacidad humana para fundar la sabiduría sobre su propio entendimiento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta el Señor. La lección es pedagógica y pastoral. La soberanía divina trastorna toda pretensión de autonomía humana. Saber que Cristo existía antes de nosotros es humilde recordatorio de que nuestra seguridad no radica en nuestras obras, sino en la obra terminada del Redentor. Romanos nos lo confirma. La justicia que viene por la fe halla su fundamento en el sacrificio que satisface la justicia divina. No es debilidad, sino firmeza depender de Cristo. Llegados a este punto, permitid que sea breve en una oración que brota del corazón. Padre, que eres antes de todo, ayúdanos a mirar tu Hijo con reverencia. Abre nuestros ojos para ver la gloria que no deslumbra por orgullo sino por amor. Que comprendamos, en la medida que permites a nuestra mente finita, la anchura y la altura de tu propósito. Danos humildad para aceptar que muchas cosas quedan en misterio, y valor para vivir conforme a la redención que nos ofreces. En el nombre del Hijo Eterno. Amén. La realidad del mundo espiritual no se agota en imágenes poéticas, trae consecuencias prácticas para la vida del pueblo de Dios. Los ángeles fieles anuncian, sirven y ejecutan la voluntad del Señor. Los ángeles caídos, por su parte, introducen engaño y altivez. Las cartas del Nuevo Testamento no callan ante esto, advierten sobre falsos maestros, sobre espíritus engañadores, sobre la disciplina del juicio. Judas habla de aquellos que se rebelaron. Pedro recuerda las prisiones de oscuridad donde esperan su sentencia. No se trata de morboso interés por lo oculto, sino de discernimiento, conocer al enemigo para no caer en sus trampas, reconocer la obra de la gracia para no ser seducidos por el orgullo. En la visión juánica, el Hijo resplandece con vestiduras blancas, ojos como llama de fuego, y de su boca sale una espada afilada. Ante él se postran las criaturas, y se proclama su señorío sobre la historia. La imagen apocalíptica no debe asustar sin fundamento, sino despertar confianza en quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ese Señor, que desde la eternidad participa de la gloria del Padre, asumió la condición humana para vencer la muerte y gobernar con justicia. Al proclamarlo Alfa y Omega, la Escritura nos asegura que nuestro tiempo tiene un sentido, que la historia no es río sin curso, sino camino hacia la culminación de su propósito. Desde la perspectiva pastoral, esto demanda una respuesta práctica en la comunidad de los creyentes. Si fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, entonces nuestra existencia tiene llamado, vivir para fruto, para obediencia, para testimonio. Efesios nos exhorta a caminar como escogidos, revestidos de amor, perdonándonos como el Señor nos perdonó. Esto no es moralismo, es identidad. Cuando el creyente reconoce su lugar en el plan eterno, su acción cotidiana adquiere peso escatológico. Cada acto de misericordia, cada palabra de verdad, cada sacrificio pequeño, forma parte de la administración que se ha encomendado a la Iglesia. La doctrina de la preexistencia, vista así, es medicina para varios males del alma. Disuelve el orgullo que pretende sostenerse por mérito propio, atenúa el temor que imagina a Dios como lejano, y coloca la misión a la altura de la eternidad. No hacemos solo buenas obras, sino que participamos de la reconciliación que fue propuesta desde antes de los siglos. Por eso la vida espiritual mezcla contemplación y servicio.
La adoración que reconoce la gloria del Hijo se traduce en manos dispuestas a servir, en bocas que proclaman, en pies que llevan la paz. Ahora, al examinar el episodio de Génesis 6 con sobriedad, vemos cómo la mezcla de esferas, lo celestial con lo terreno, provocó consecuencias. La Escritura no detalla perfectamente la naturaleza de los Nefilim, ni pretende que nuestra imaginación fabrique un catálogo de portentosas criaturas. Lo que sí enseña es que la alteración del orden creado fue acompañada de violencia, y que tal violencia provocó la acción correctiva y purificadora de Dios. En la misma escena, la gracia se manifiesta en la preservación de Noé y la familia que le acompañó. Dicha preservación no fue mérito humano absoluto, sino el cumplimiento de la justicia y de la misericordia divinas. Justo en el justo, la posibilidad de continuidad de la promesa. El creyente de hoy, inmerso en desafíos diferentes, puede aprender una lección ética y espiritual. Cuando la corrupción se extiende, la fidelidad de un solo remanente puede ser el canal de la reparación. Esto no minimiza la responsabilidad social del pueblo de Dios, la intensifica. Ser fiel no es refugiarse en espiritualismos, sino encarnar la justicia y la misericordia en la comunidad y en la esfera pública conforme a la luz recibida. Antes de proseguir hacia la culminación de esta exposición, detengámonos en una oración breve que recoja la petición de claridad y valentía. Señor Jesús, que desde antes existías con el Padre, concédenos visión para entender tu misericordia y firmeza para obrar tu voluntad. Líbranos de toda seducción de falsos espíritus, fortalece a tu iglesia para ser remanente fiel en medio de las corrientes contrarias. Haznos instrumentos de reconciliación y canales de tu paz. En tu nombre, amén. Al avanzar hacia el clímax de esta reflexión, conviene puntualizar 4 verdades que sostendrán la aplicación final. Primero, Cristo es eterno y creador. Segundo, la caída de criaturas espirituales y la corrupción humana no tomaron a Dios por sorpresa. Tercero, la elección en Cristo es fundamento de la esperanza. Cuarto, la redención por su sangre es el medio por el cual somos reintegrados al propósito eterno. Cada una de estas verdades despliega una consecuencia moral y ministerial. Adoración que reconoce señorío, vigilante discernimiento espiritual, confianza arraigada en la gracia y vida de servicio coherente con el llamado. Consideremos ahora una escena imaginada, sin alterar el texto. Juan, en la isla de Patmos, escucha y ve. La visión le muestra al Hijo en su gloria. No añadimos palabras a lo que el texto afirma, pero quisiéramos recrear la atmósfera sensorial. La voz es como trompeta, el resplandor como de perla, los candelabros ardientes como testimonios de la presencia. Los ancianos, que recuerdan las antiguas promesas, se inclinan. Los sellos se abren con gravedad. La música celeste acompaña la proclamación del juicio y del triunfo. Esta visión no es evasión del dolor humano, sino su tránsito hacia la consumación. El mal será juzgado y la justicia se afirmará. La congregación que escucha esta enseñanza debe recibir también una aplicación concreta, cultivar vida de oración, practicar discernimiento espiritual y asumir la misión de ser portadores de reconciliación. La oración es el canal que nos coloca bajo la autoridad del Señor que existe eternamente. El discernimiento nos guarda de caer en engaños que buscan corroer la fe. La misión nos mueve fuera de la comodidad para entrar en la tarea de hacer discípulos. No son 3 caminos alternativos, sino un solo modo de vida cristiana integral. A esta altura conviene detenerse y ofrecer una oración que sostenga la respuesta. Padre eterno, que tu Hijo nos ha revelado tu propósito antes de la fundación del mundo, haz que esas verdades no sean meras ideas en nuestra mente, sino fuego que purifica y luz que guía. Danos valentía para discernir, humildad para arrepentirnos y manos para servir. Sella en nosotros el don de ser tu pueblo y llévanos a fructificar para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.
Queda por delante la última sección donde articularé el llamado final, la síntesis pastoral y la oración de clausura que integrará exhortación y petición. Y desde allí ofreceré el convite a compartir y a seguir recibiendo enseñanzas que profundicen estos misterios. Al recoger lo que hemos dicho, conviene que el llamado final sea breve, claro y práctico. La presencia de Dios en Cristo nos reclama una respuesta que abarque la adoración del corazón, la vigilancia del espíritu y la responsabilidad activa en el mundo. No son alternativas, sino rasgos de una sola vida, la vida del remanente que permanece fiel. Primero, adoración que reconoce señorío. Si Cristo es eterno y creador, entonces toda nuestra existencia debe rendirse a su gobierno. Eso implica dos gestos concretos: reubicar nuestras prioridades y ofrecer al Señor el primer fruto de nuestro tiempo y de nuestras decisiones. No se trata de un mero formalismo ritual, sino de permitir que la verdad de su soberanía reconfigure nuestras ambiciones, nuestras relaciones y nuestra economía afectiva. Adorar es dejar que su palabra marque la pauta de nuestras elecciones cotidianas. Segundo, vigilante discernimiento espiritual. Hemos visto cómo la corrupción espiritual y la seducción de falsos espíritus minan la vida de la comunidad. El discernimiento no es desconfianza estéril, sino una disciplina espiritual. Estudio de la Escritura, examen de los frutos, búsqueda de consejos piadosos y oración perseverante. Enseñe su iglesia a distinguir lo que honra a Dios de lo que lo suplantan. Enseña a sus hijos a reconocer la voz del pastor entre las muchas voces del mundo. El fruto de ese discernimiento será integridad en la doctrina y en la práctica. Tercero, confianza arraigada en la gracia. La elección en Cristo y la redención por su sangre hacen posible una esperanza que no es ingenua. Confiar no significa negar el mal, sino sostenerse en la promesa de que el Señor obra para bien de los que le aman. Esto lleva al pueblo de Dios a soportar pruebas con paciencia, a no rendirse ante el desaliento y a sostenerse mutuamente cuando la noche parece larga. La gracia no nos excusa de la responsabilidad, nos capacita para asumirla con humildad y valentía. Cuarto, vida de servicio coherente con el llamado. Ser remanente fiel exige presencia en la historia. Ser mediadores de justicia, palancas de misericordia, testigos sacrificiales del Evangelio. Esto se traduce en acciones concretas: ayuda a los pobres, defensa de los oprimidos, acompañamiento a los quebrantados, siempre bajo la guía del amor, que busca la verdad y la restauración. La fidelidad no se reduce a sentimientos íntimos, se concreta en obras que confirman la fe. A partir de estas verdades, ofrezco 4 prácticas que toda congregación puede adoptar como disciplina permanente. 1. Cultivar la liturgia íntima, oraciones familiares, tiempos de lectura bíblica, confesión mutua y presencia regular delante de Dios. No subestimemos la lentitud de la formación espiritual. La fidelidad se construye en la repetición humilde de actos devocionales. 2. Entrenar en discernimiento. Grupos de estudio que examinen textos, testigos que expongan doctrinas, procesos de rendición de cuentas que ayuden a identificar enseñanzas y movimientos contrarios a la fe. El discernimiento es un hábito comunitario, no una capacidad aislada de unos pocos. 3. Organizar la caridad estratégica. No gestos aislados, sino programas sostenibles que atiendan a vulnerables, ancianos, viudas y huérfanos. La misericordia se debe encarnar con paciencia, transparencia y perseverancia, buscando siempre restauración, no dependencia. 4. Formar discípulos para el mundo. Capacitación para que cada miembro pueda proclamar la esperanza con claridad y actuar con integridad en su trabajo, su familia y su vecindario. Discipulado significa empoderar a otros para que vivan conforme al reino en los espacios donde pasan sus días. Ahora, hagamos una oración que integre exhortación y súplica, pidiendo que estas verdades no solo nos informen, sino que nos transformen. Señor nuestro, que por tu Hijo manifestaste tu propósito eterno, venimos ante ti reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad.
Perdona nuestras tibiezas, nuestras plegarias oportunistas y nuestras omisiones de amor. Danos un corazón que te adore en verdad, que nuestra cabeza reconozca tu señorío y que nuestras manos se muevan en obra fiel. Concédenos discernimiento para ver las trampas del enemigo y valentía para apartarnos de lo falso. Derrama sobre nosotros tu gracia, para que la esperanza no sea palabra vacía, sino fuerza que sostiene en la prueba. Haznos una comunidad de reconciliación. Donde haya rencor, pon perdón. Donde haya indiferencia, despierta compasión. Donde haya miedo, infunde coraje. Que nuestras obras de justicia y nuestras obras de misericordia testimonien que el reino ha venido con poder. Guía a tus siervos, fortalece a tus ancianos, cuida de los jóvenes y preserva a los niños en el camino. Y si hay decisiones que debemos tomar, simples o dolorosas, danos luz y paz para elegir conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos confiando en la obra redentora de Cristo, en cuyo nombre elevamos nuestra súplica. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en esta hora queda ante nosotros una responsabilidad clara. Vivir como remanente no es un privilegio para unos pocos místicos, sino la vocación de todo el pueblo llamado. Salgan de aquí con convicción y con mansedumbre. Busquen la transformación personal y la reforma comunitaria. No teman tomar la decisión de la fidelidad, aunque implique sacrificar comodidades. Antes de concluir, un sencillo exhorto pastoral. Identifiquen en su congregación 3 personas a quienes puedan acompañar esta semana: un anciano que necesita visita, una familia en apuro o un joven que esté dudando en la fe. Pequeños actos sostenidos tejen el tejido de la iglesia fiel. Asimismo, busquen en su vida personal un área donde la verdad de Cristo reconfigure su juicio, sea el uso del dinero, la administración del tiempo o la calidad de las relaciones, y comprométanse a un paso concreto de obediencia. Si esta enseñanza ha resonado en su corazón, compártanla con aquellos que luchan por entender la fidelidad en tiempos difíciles. Que la palabra llegue a quienes la necesitan y que la comunidad se ensanche por la gracia. Manténganse en oración, cultiven la disciplina y sosténganse unos a otros con paciencia. Cerro con gratitud ante Dios por lo que ha hablado y por la obra que quiere hacer entre nosotros. Que la bendición del Señor, que es soberano sobre toda la creación y fiel a sus promesas, nos guarde ahora y nos guíe hasta el día de su manifestación gloriosa. En su nombre, amén. Salgan ahora, pero no como si fuera el fin de una reunión más. Salgan como pueblo que ha recibido un encargo concreto. No los envío a la calle con generalidades, sino con tareas sencillas y verificables, que puedan sostenerse cuando el fervor se enfríe y la rutina vuelva a tender sus redes. Primer compromiso: instauren la liturgia doméstica mínima. No hablo de fórmulas rígidas, sino de fidelidad. Una oración antes de las comidas en la casa, una lectura breve cada noche, aunque sea un salmo o un fragmento del Evangelio, y un espacio para confesar faltas en familia, pidiendo perdón y ofreciendo perdón. Propongan a cada hogar empezar con 3 días por semana y después de un mes subir a 5. Que cada familia registre en una libreta simple cuándo lo hizo y qué observó. Primer compromiso: instauren la liturgia doméstica mínima. No hablo de fórmulas rígidas, sino de fidelidad. Una oración antes de las comidas en la casa, una lectura breve cada noche, aunque sea un salmo o un fragmento del Evangelio, y un espacio para confesar faltas en familia, pidiendo perdón y ofreciendo perdón. Propongan a cada hogar empezar con 3 días por semana y después de un mes subir a 5. Que cada familia registre en una libreta simple cuándo lo hizo y qué observó. La disciplina doméstica no necesita tecnología, necesita constancia. Segundo compromiso: formen alianzas para el discernimiento. No dejen el examen de enseñanzas al azar.
Organicen equipos pequeños, 3 o 5 personas, que se reúnan quincenalmente para estudiar textos, escuchar testimonios de quienes han sido formados en otras iglesias y comparar enseñanzas con la Escritura. Cada equipo nombrará un moderador y un registrador. Su tarea será, además de estudiar, producir una síntesis de 3 guardias para la congregación: aquello que debemos abrazar, aquello que debemos vigilar y aquello que debemos rechazar. Estas síntesis se presentarán trimestralmente ante los ancianos para discusión y, si procede, para enseñanza a la iglesia entera. Tercero, planificación de la caridad que restaura. Eviten la caridad por impulso, cultiven la caridad estratégica. Propongan 4 frentes claros: visitas a ancianos, acompañamiento a familias en crisis económica, apoyo educativo a niños en riesgo y reinserción laboral para quienes buscan trabajo. No hace falta un gran presupuesto, hace falta coordinación. Identifiquen voluntarios con disponibilidad semanal, establezcan un calendario y un mínimo de seguimiento. Toda ayuda deberá tener al menos una meta de 6 semanas para evaluar si está generando autonomía o dependencia. Anoten cada caso y reúnanse cada mes para revisar los progresos y ajustar acciones. Cuarto, discipulado a campo abierto. Inviten a cada miembro a escoger a una persona fuera de la congregación, un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, y a orar por ella diariamente. Entréguenles un conjunto básico de materiales: 2 guías de lectura, una para la persona que discipula y otra para la persona discipulada, con temas sencillos: lectura bíblica, oración, perdón, testimonio personal y servicio práctico. Propongan un calendario de 12 semanas con encuentros semanales de diálogo y acompañamiento. No se trata de forzar conversiones, sino de acompañar pasos hacia la fe y la obediencia. Al final de las 12 semanas, registren historias: lo que cambió, lo que no y qué aprendieron. Nada de esto será fácil. Habrá resistencia, la pereza, el temor a equivocarse, la sensación de insuficiencia, y habrá heridas viejas que resurgirán cuando se exija fidelidad. Por eso es imprescindible un quinto elemento: la práctica deliberada de la restauración pastoral. Los ancianos y líderes deben ejercer corrección con ternura y restauración con firmeza. Cuando alguien caiga en pecado público o privado, instauren procesos que busquen la reconciliación: confesión, restitución cuando proceda, acompañamiento espiritual y reinserción gradual en responsabilidades. La meta no es castigar, sino recuperar; no es marcar distancia, sino tender puentes seguros que eviten caer de nuevo. Para que estas prácticas no se queden en discursos, propongo un plan operativo para los próximos 90 días. Semana 1-2, diagnóstico y llamadas. Los líderes visitan hogares, escuchan necesidades y proponen compromisos concretos. Cada líder debe retornar con un inventario de 5 familias prioritarias. Semana 3-4, formación y puesta en marcha. Talleres breves sobre liturgia doméstica, discernimiento y acompañamiento práctico. Inician al menos 2 equipos de caridad y 3 parejas de discipulado. Semana 5-8, ritmo y ajuste. Se establece la cadencia, reuniones de equipos, reportes quincenales y primeros errores convertidos en enseñanzas. Evaluación intermedia. ¿Qué está fallando? ¿Dónde necesitamos más manos? ¿Qué se puede simplificar? Semana 9-12, consolidación. Se fijan prácticas que ya han probado ser sostenibles y se celebran testimonios públicos. Se asignan tutores para nuevos discípulos y se formaliza un plan de visitas a ancianos y familias en crisis. Al terminar los 90 días, la congregación no será perfecta, pero tendrá piel, ritmos que sostienen la vida espiritual y cauces para corregir rumbo. Quisiera ahora tocar un asunto que suele intimidar: el liderazgo de los laicos. Ningún líder debe pretender hacerlo todo. El pastor o los ancianos no son una excepción a la regla, más bien son quienes multiplican. La iglesia saludable delega, forma, supervisa y deja que otros asuman responsabilidades por lapsos probatorios. Al hacerlo, crean un tejido de confianza donde la fidelidad no depende de una sola persona. Exijan 2 cosas a quien recibe una responsabilidad: humildad para aprender y compromiso para rendir cuentas. Sin estas 2, la autoridad se vuelve fragilidad. No menos importante es el cultivo del silencio.
En medio de tantas tareas, la costumbre del silencio contemplativo, tiempos breves de retiro personal, noches de vigilia ocasionales y espacios en los cultos para escuchar a Dios no puede perderse. La efectividad ministerial sin interioridad es simple activismo. Enseñen a orar de maneras diversas: oración de intercesión, oración de confesión, oración de alabanza y meditación en la palabra. Cada uno de estos modos es una herramienta para sostener la vida de la Iglesia. Hablemos también de los frenos habituales: envidia, rivalidad, espíritu de competencia. Estas hierbas crecen con facilidad cuando no se cultiva gratitud. Propongan, por tanto, un ejercicio semanal de gratitud pública. Al final de una reunión de ministerios, cada equipo comparte una cosa por la cual agradece y una necesidad concreta de oración. La gratitud sana la envidia, el reconocimiento reduce la rivalidad y la vulnerabilidad fortalece la confianza. No ignoren la dimensión formativa. La teología práctica debe entrar en la vida corriente. Establezcan un ciclo de enseñanza trimestral que trate temas como la doctrina de la gracia, la ética cristiana en el trabajo, la sexualidad bíblica, la mayordomía y el sufrimiento. Que estas enseñanzas sean accesibles, un lenguaje claro, ejemplos cotidianos y espacios de preguntas. No teman las preguntas difíciles, temed más el silencio que encubre incredulidad. Ahora, permítanme dibujar una escena breve para recordar por qué todo esto vale la pena. Imaginen una tarde cualquiera. Un joven llamado Mateo, cansado y a punto de renunciar a la fe por sentir que la iglesia no entendía sus luchas, recibe la visita de dos miembros que lo escuchan sin juzgar. Le ofrecen compañía para buscar trabajo, le traen comida, le leen un salmo y oran por su autoestima. Mateo, que hasta entonces pensaba que ser cristiano era un ideal abstracto, ve la fe hecha manos. Esa pequeña trama, compasión sostenida, escucha paciente, ayuda concreta, rompe la cadena de soledad que alimenta la apostasía. Historias como esa no son milagros grandiosos al estilo cinematográfico, son obras minúsculas del reino que, multiplicadas, redefinen una comunidad. Frente a los que anhelan resultados rápidos, recordemos una palabra: perseverancia. La obra de Dios en un pueblo se mide en generaciones de fidelidad, no en picos de visibilidad. Habrá momentos de progreso evidente y otros de aparente retroceso. Mantengan la mirada en la fidelidad diaria. Celebren las pequeñas victorias: una familia que reza junta por primera vez, un anciano que recupera la sonrisa tras una visita semanal, una conversación difícil que termina en reconciliación. En el plano práctico, algunas recomendaciones finales para los tiempos inmediatos. Nombres antes que programas. Cuando planifiquen una acción, anoten primero los nombres de quienes pueden llevarla a cabo. Medio paso antes que gran promesa. Comprométanse a pasos alcanzables y luego amplíen. Transparencia en finanzas y decisiones. Hagan públicos los recursos y los criterios, de modo que la caridad no sea objeto de sospecha. Formación de relevo. Cada líder debe entrenar a al menos una persona para sucederlo en caso de ausencia. Cultivo del descanso. La santidad no pide sacrificios de salud, pide prudencia y límites sabios. No olviden orar por discernimiento. Muchas decisiones requieren sabiduría que no nace solo del análisis humano, sino de la dependencia de Dios. Busquen la guía de las Escrituras, oren en comunidad y respeten los tiempos del Espíritu al decidir. Levántense ahora con el propósito de poner en práctica lo que han escuchado. Que la Iglesia no sea conocida por discursos brillantes, sino por vidas transformadas, porque la luz que se enciende en lo escondido siempre termina alumbrando la plaza. Vayan en paz, con la convicción de que el Señor ha sembrado en ustedes el deseo de fidelidad. Que el amor los guíe y la verdad los sostenga en cada paso. Permanezcan atentos a las señales de desgaste entre los líderes. La fatiga pastoral no siempre se anuncia con grandes gestos, muchas veces se disfraza de irritabilidad, de menor creatividad, de ausencias puntuales en tareas esenciales. Por eso urge establecer un sistema sencillo de cuidado mutuo, encuentros quincenales de 60 minutos donde cada líder comparta un peso y una razón para agradecer. No se trata de abrir comités interminables, sino de crear un espacio que normalice la fragilidad y ofrezca apoyo práctico.
Una medida eficaz es el mes de relevo. Cada estación pastoral debe tener al menos 2 personas formadas para sostenerla durante ausencias o crisis. Esto evita la idolatría de la persona y asegura continuidad. Formen también equipos de acompañamiento emocional. No siempre se necesita un terapeuta profesional, aunque a veces deberá buscarse uno. Muchas situaciones se resuelven con escucha perita, confidencialidad y acompañamiento en oración. Capaciten a miembros sencillos en habilidades de escucha, fronteras y derivación. Enseñen a preguntar, ¿qué necesitas ahora? Y, ¿puedo acompañarte esta semana? La pastoral de presencia cura heridas que la acción sacramental no alcanza. No descuiden la pastoral familiar. La iglesia que prospera es la que ayuda a sus familias a prosperar en la fe. Propongan ciclos de 4 encuentros trimestrales para matrimonios, padres y jóvenes. En cada ciclo, combinen enseñanza bíblica, testimonios y talleres prácticos. Por ejemplo, manejar conflictos domésticos, conversar sobre redes en la adolescencia, orar juntos en familia. Hagan que estos encuentros sean asequibles, horario familiar, cena compartida y materiales sencillos. Busquen que el liderazgo familiar no quede en manos de un solo matrimonio perfecto, sino de parejas diversas que reflejen la comunidad real. La catequesis de los jóvenes merece un diseño propio. La juventud no responde bien a copia de formatos de adultos. Requiere creatividad, identidad y responsabilidad. Impleméntense proyectos servicio donde los jóvenes planifiquen y ejecuten una iniciativa concreta. Visitar un hogar de ancianos, organizar una feria de empleos o apoyar alfabetización. Estos proyectos enseñan organización, empatía y ministerio práctico. Acompañen cada proyecto con formación bíblica y momentos de reflexión. ¿Qué aprendimos sobre el carácter de Dios al servir? La combinación de praxis y pensamiento transforma convicciones en hábitos. En cuanto a la predicación, promuevan un liderazgo expositivo que no busque impresionar sino capacitar. Un predicador con humildad enseña a la comunidad a entender la Escritura por sí misma. Establezcan un plan de enseñanza anual que contemple libros enteros de la Biblia, materias teológicas básicas y seriados sobre temas prácticos, familia, trabajo, dinero, sufrimiento. Hagan que las predicaciones sean aplicables, 3 puntos claros, una implicación práctica y un reto semanal. Esto forma una congregación que piensa y vive conforme a la palabra. La adoración merece atención no solo en su estética, sino en su teología. No se trata de imponer un estilo único, sino de cultivar intencionalidad. Canciones que adhieran a la doctrina, momentos de silencio para responder a la predicación y espacios para testimonios sencillos. Eviten la sobreproducción que desplace el contenido por la forma. La liturgia simple, participativa y repetible nutre la formación espiritual. Para las familias con niños, diseñen un segmento paralelo donde se enseñe la historia de la Biblia en narraciones y acciones. El conocimiento bíblico temprano ancla la fe. Hablemos de la economía de la Iglesia con franqueza. La transparencia no es una moda, es una salvaguarda de la confianza. Publiquen un resumen trimestral de ingresos y gastos, expliquen prioridades y oren con la congregación sobre decisiones financieras mayores. En lugar de temer a la discusión, inviten a aprender sobre mayordomía. Enseñen principios de presupuesto doméstico, generosidad y planificación. Promuevan compromisos concretos y medibles, como el 10% de esta ofrenda irá a apoyo a iglesias emergentes. El dar debe ser parte del discipulado, no solo un acto de culto aislado. No subestimen el poder de la hospitalidad. Una comunidad que abre su casa tiende a ser una comunidad que cuida. Organicen redes de hospedaje para personas en transición, nuevos empleados, familias migrantes, estudiantes. La hospitalidad práctica puede evitar exclusión y construir redes de pertenencia. Establezcan también un protocolo de bienvenida. Alguien que reciba, haga seguimiento la primera semana y visite a los ausentes. Un simple mensaje de «te vimos» cambia trayectorias. Frente a conflictos, prioricen la restauración sobre la contención. Establezcan un proceso de reconciliación claro. Primero, diálogo privado con la persona afectada.
Luego, encuentro con mediación por líderes formados y, si fuera necesario, restitución pública o acuerdos de cuidado. Capaciten a los mediadores en empatía, preguntas abiertas y límites. Eviten el rumor y la parcialidad. Protejan siempre a los vulnerables. La iglesia que sabe resolver sus conflictos honra a Cristo y crece en madurez. Mantengan una sensibilidad misionera hacia la ciudad. No se trata de campañas masivas, sino de presencia sostenida. Identifiquen 2 o 3 lugares en su barrio, un parque, un mercado, una escuela, donde ofrecer servicio regular. Pequeñas acciones, talleres de apoyo escolar, jornadas de salud, acompañamiento a emprendedores, abren puertas para compartir la fe con respeto. Formulen alianzas con otras iglesias y organizaciones civiles cuando el objetivo sea el bien común. La colaboración amplifica recursos y evita duplicidades. Cultiven la práctica de la evaluación pastoral con humildad. Cada 6 meses hagan una revisión que no busque culpables sino aprendizaje. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué aprendimos? Usen indicadores prácticos, no solo números. Calidad de vida de los líderes, número de familias en discipulado activo, testimonios de transformación. Las cifras importan, sí, pero siempre vinculadas a la vida observable de personas. No olviden la dimensión de la justicia. La fe cristiana se muestra en la compasión por los olvidados, migrantes, presos, personas en situación de calle. Organicen ministerios que acompañen, ofrezcan asesoría y luchen contra la deshumanización. Enseñen a la comunidad a ver detrás de las cifras a los seres humanos con nombre y rostro. La caridad sin denuncia de injusticia se vuelve paliativa. La justicia sin misericordia se vuelve fría. Ambas vías deben caminar juntas. En el terreno formativo, impulsen un plan de lectura bíblica comunitaria. Un itinerario simple, por ejemplo, leer un salmo y un capítulo de Evangelio por día, acompañado de breves guías de reflexión semanales, fortalece la vida devocional de la congregación. Para los que comienzan, ofrezcan grupos de primera Biblia, acompañamiento básico para leer y orar con la Escritura. La disciplina lectora crea hábitos que sostienen la fidelidad. Ahora, vuelvan por un momento a una escena concreta para no perder lo esencial. Imaginen la casa de Mateo 6 meses después. No es que todos los problemas hayan desaparecido, pero la soledad fue corrida por la cercanía de varios. Un amigo le ayudó a confeccionar un currículum y otro lo acompañó a una entrevista. Una mujer de la iglesia le pidió que participara en un taller de carpintería donde aprendió un oficio que le permitió ingresos estables. Más importante, alguien le propuso una ruta de estudio bíblico sencilla y lo invitó a dirigir una pequeña oración en el grupo de jóvenes. Mateo descubrió que su valor no depende de su trabajo, sino de la mirada de Dios y la comunidad. Esa transformación lenta y concreta se sintió en su casa, en su paso por la calle y en su disponibilidad para ayudar a otros. Historias así se multiplican cuando la iglesia organiza su vida para que la compasión sea rutina y no excepción. Por eso, propongo un plan de 90 días que pueden adaptar. Semana 1 a 2, diagnóstico sencillo. Reunir a líderes y anotar 3 prioridades reales, una pastoral, una social y una formativa. Semana 3 a 6, puesta en marcha de 3 prácticas, reunión quincenal de líderes, un proyecto de servicio de jóvenes y una sesión de formación sobre mayordomía. Semana 7 a 10, cuidar a cuidadores, iniciar el mes de relevo y un ciclo breve de salud emocional para líderes. Semana 11 a 12, evaluación rápida y ajuste, reunir testimonios, revisar cifras y decidir los siguientes pasos. Cada paso debe ir acompañado de oración deliberada. No confíen en la mera técnica, busquen la guía del Espíritu. Al mismo tiempo, midan lo que pueda medirse y registren historias que den cuenta del cambio. Quisiera cerrar este tramo con una llamada a la paciencia activa. La fidelidad congregacional no es pasiva, se expresa en decisiones pequeñas y repetitivas. Levantarse para visitar, marcar el teléfono de quien no vino, preparar la comida para una familia en crisis, enseñar una verdad bíblica clara con cariño, todas estas son obras de lealtad que sumadas hacen un pueblo santo. Vivan este tiempo con esperanza práctica. No esperen la perfección, pero trabajen con intensidad. Siembra y paciencia son 2 caras de la misma virtud.
Perseveren en el servicio humilde, confíen en la palabra y cuiden a quienes Dios les ha encomendado. Que cada acción de hoy contribuya a una iglesia que celebra menos por el ruido y más por la transformación de rostros y relaciones. Antes de concluir esta etapa, propongan a su congregación un pequeño pacto comunitario. Durante un trimestre, cada miembro se compromete a una disciplina concreta: visitar una persona, liderar una oración en casa, donar tiempo semanal. Y la iglesia sostendrá ese esfuerzo con acompañamiento y formación. Los compromisos que se asumen públicamente y se apoyan en comunidad tienen más probabilidad de perseverar. Confiados en la obra de Dios, sigan adelante. No permitan que el temor al fracaso les paralice. Abracen la humildad de quien aprende en el camino. Sean una iglesia que no presume de soluciones instantáneas, sino que trabaja para que la fidelidad, la compasión y la verdad se conviertan en la marca de su vida cotidiana. Además de las rutinas y los números, recuerden cultivar relatos que señalen la mano de Dios. Las cifras cuentan una porción de la historia: cuántas visitas, cuántas comidas compartidas, cuántas plazas de formación abiertas. Pero los relatos, la voz temblorosa de una madre que recibió ayuda, el gesto sencillo de un joven que dejó de huir de la iglesia, la risa compartida en el taller de carpintería, son los que sostienen la esperanza y convocan a más personas a comprometerse. Por eso, desde el inicio, nombren y registren testimonios. No para la gloria humana, sino para recordar a la congregación que el Dios que obra en las Escrituras sigue obrando entre nosotros. La medición que propongo es humilde y humana: anotar visitas realizadas, tiempos de acompañamiento, acompañantes formados y al mismo tiempo conservar un archivo de historias personales. Cada líder puede llevar una libreta con 3 nombres en seguimiento y una breve nota semanal. ¿Qué hizo esta semana alguien por esta persona? ¿Qué gloria vimos? ¿Qué falta? Esa sencilla disciplina mantiene la responsabilidad y evita que el cuidado quede en buenas intenciones que no se sostienen. Cuide al liderazgo con la misma ternura con que cuidan a los necesitados. Un pastor o una lideresa que se consume en soledad no logrará sostener la caridad congregacional. Instituyan descansos rotativos, pares de apoyo ministerial y tiempos de silencio personal. Enseñen a pedir ayuda. La comunidad que aprende a cuidar a sus cuidadores evita el desgaste y se hace capaz de responder por más tiempo. Formen redes de aprendizaje, encuentros breves cada mes para compartir aciertos y fracasos, talleres prácticos sobre escucha, límites saludables, primer auxilio emocional, finanzas domésticas y técnicas básicas de reinserción laboral. Que estos espacios no sean cursos abstractos, sino laboratorios donde se comparte comida y se prueban soluciones reales. Vuelvo a la casa de Mateo, porque su historia sintetiza lo posible. A los 9 meses, su taller tenía ya 3 tablas firmes y un pequeño pedido para reparar muebles de la iglesia. Pero lo más notable no fue el dinero, fue la forma en que la comunidad lo miraba, con respeto, con paciencia. Mateo aceptó el llamado de los jóvenes para dirigir una breve oración una noche de viernes. Al principio su voz tembló, luego encontró una frase que era como un ancla: Señor, que nuestras manos trabajen para servir, y que nuestros corazones no olviden a quienes están en la esquina. Después de la oración, un joven le dijo: Cuando te escuché, pude pensar que yo también puedo hablar. Esa cadena de valor fue el verdadero signo de cambio. Antes de cerrar este capítulo, propongan un gesto simbólico que sostenga el pacto. No hace falta una ceremonia pomposa, una mesa con pan, una hoja donde cada quien escribe su compromiso simple y una oración conjunta pueden bastar para sellar la voluntad comunitaria. Que la firma no sea un trámite, sino un recordatorio que se mira cada semana en las reuniones de hogar y en las charlas de café. Sigan orando con constancia y sean creativos en lo práctico. Siembran una cultura hecha de visitas, de ofrendas discretas, de aprendizajes compartidos que transforma rostros y calles. Y cuando la fatiga aparezca, vuelvan a las pequeñas fidelidades: un llamado, una comida, una palabra de esperanza. En la sala baja de la iglesia, la pequeña mesa ya está dispuesta. Algunos sostienen la hoja del pacto, otros miran a Mateo.
Él respira, toma la pluma con manos que han aprendido a trabajar y a sostener y dice en voz baja una oración sencilla. Nadie exige perfección, todos prometen lealtad diaria. Es un comienzo, frágil y firme al mismo tiempo, y la noche se cierra con un murmullo de voces que se resiste a morir.